para los filósofos soy demasiado espiritual, para la terapia soy demasiado academicista, o sea, como que nunca he acabado de sentirme que pertenezco en ningún lugar. Como si el propósito de la vida no fuera vivirla. Estamos haciendo un salto tan bestia que nos estamos alejando tanto de una naturaleza. Me hablan del propósito o me hablan de lo que sea y claro, yo compro porque además me lo venden desde un lugar que es muy fácil, es muy inmediato, no hay incomodidad, te vas a transformar, o sea, es como muy goloso, ¿no? Que te lo vendan por ahí. Es que no hay recetas universales y todo lo que es la universalización, por lo menos a nivel de acompañar sujetos, ¿no? Subjetividades, también para mí responde una vez más a qué me están vendiendo. Si tú estás sintiendo una emoción y la puedes transitar, sabemos que en algún momento el miedo quizás es más paralizante, pero en algún momento esto entristece y cuentas y voces que a lo mejor de normal no seguiríamos. ¿Qué nos pasa también cuando escuchamos algo que no resuena con nosotros? Todo eso también son movimientos que podemos hacer, ¿no? a favor, justamente para no acabar en estos lugares. Muchísimas veces pensamos que hacer una terapia es eso, es de repente seré una persona completamente, ¿no? distinta, y a lo mejor es que lo que ha pasado en el transcurso desde que somos niños, no adaptándonos, es que nos hemos alejado de ese ser original, ¿no? Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana tengo una gran invitada desde España, Patricia Vasallo. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Hola, Carlos, muchas gracias por invitarme. Estoy bien, tranquila. Muy bien, Patricia. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Va a ser una charla muy interesante. Vamos a hablar de muchos temas, de deconstrucción, de creencias limitantes y de cómo tú acompañas a los pacientes. Pero déjame, antes de que arranquemos, eh, una breve introducción de quién es Patricia. Patricia tiene un espacio en Instagram donde está principalmente, se llama Mirada Integrativa, que es un espacio dedicado a la introspección, el crecimiento personal y el autoconocimiento. Su enfoque combina herramientas de filosofía, psicología y espiritualidad, brindando una perspectiva holística para que las personas puedan conectar consigo mismas y con el mundo de una manera más profunda y auténtica. No, básicamente esto es lo que has tratado de hacer en este espacio y a mí me gustó mucho tu perfil porque justamente es esta combinación de diferentes perspectivas, ¿no? O sea, ¿cómo surge y cómo ha sido esta integración de todas estas herramientas en tu práctica diaria? Bueno, no ha sido un camino fácil y como siempre digo, el camino integrativo es un camino que requiere mucho tiempo. Hay algo, ¿no? de la cualidad de la integración, de la completud, ¿no? que requiere una temporalidad sí o sí. Entonces, cuando empecé yo empecé a estudiar filosofía, por aquel entonces no tenía ni idea ni para aquel asomo de ponerme a acompañar a nadie, sino que iba siguiendo como esa pulsión que siempre me había gustado desde niña, ¿no? Como esa capacidad reflexiva. Siempre me decía mi mamá que cuando era niña ya iba a dormirme un poco antes para pensar, o sea, había algo de la cualidad en mí de ir entrando, ¿no? como en cuestiones más profundas. Y ya para el final de la universidad empecé a entrar en contacto con la arteterapia. Esa fue como mi primera vía a nivel, digamos, de exploración, que no hubiera sido un acompañamiento, una terapia como tradicional de psicología cognitiva conductual, que sí que había estado más de adolescente a nivel en primera persona. Entonces entro en contacto con la arteterapia, se me abre un mundo también allí y de ahí empecé ya como a entregarme, ¿no? de alguna forma a todo lo que es el autoconocimiento y las distintas herramientas. Empecé por arteterapia, luego entendí que el tema del cuerpo era fundamental. Y ahí empecé también con el tema de la terapia bioenergética. Había hecho un poquito antes de TRE, no sé si lo conocéis, Trauma Release Exercise de David Barceli. Entonces había tenido algún contacto, pero no me había realmente abierto a esa puerta del cuerpo y que realmente viniendo desde la filosofía y desde de la academia me parecía como muy interesante porque era ponerme a mí misma en un contexto que era muy distinto a lo que yo había estado, ¿no? también transitando en la universidad. O sea, básicamente Claro. como filósofa de la Universidad de Barcelona, claramente había un olvido del cuerpo brutal y abrirme a esa dimensión fue como también muy deconstructivo, o sea, como un viaje de no entiendo nada, no conozco nada, ¿no? Y creo que ahí también podemos coger una cualidad de lo que significa también deconstruir, ¿no? Cómo incorporar esa incomodidad de lo que a veces invita a este tipo de viajes. No suelen ser viajes cómodos así de entrada. Claro. ¿Por qué no nos cuentas a la audiencia este concepto justo de deconstrucción, ¿no? Que hoy está tan de moda,
pero tú cómo lo interpretas en tu propio proceso, en lo que has vivido o que has visto en la sociedad también desde esta perspectiva filosófica, me parece algo relevante. Bueno, al final, claramente, cuando pensamos en construcción, pensamos, ¿no?, en cimientos sólidos, en edificios. También invito a la gente, a cada uno, con que entra en contacto con su propio concepto cuando hablamos de construcción. Ahí me refiero a cuando decimos acompañamos subjetividades. Subjetividades quiere decir también, ¿no?, que dentro del marco de la construcción o de construcción entra en juego una parte que es en contacto con Patricia, por poner un nombre, ¿no?, ¿qué sería para ti de construcción o construcción? Entonces, para mí era como ese edificio, esa mole inamovible, ¿no?, en la que creemos que las cosas son de una manera, o ese yo soy así, por ejemplo, ¿no? Y de repente podemos abrir como esa grieta, o se abre muchísimas veces, más bien la vida abre, ¿no?, esa grieta por la que podemos empezar a navegar un proceso que tiene que ver con todo lo contrario. O sea, tiene que ver con quitarse, ¿no?, capas, tiene que ver con salirse de esos edificios, ir un poquito como a volver a esa nada, ¿no? Para mí un poco la deconstrucción tiene que ver con eso, y creo que pone en juego un contacto también con algo muy, muy profundo y muy íntimo, que es nociones como el vacío, que también he hablado alguna vez, ¿no? Cuando uno empieza a deconstruirse, claro, de repente, ¿dónde me sujeto? ¿No? Hay el sujeto donde se sujeta, y muchas veces nos sujetamos, ¿no?, a nivel también cognitivo desde esas construcciones. Entonces, ese desujetarse, y bueno, creo que tiene que ver también con ese movimiento deconstructivo, por lo menos por cómo lo vivo yo. No sé la audiencia cómo lo pueda vivir. Sí, creo que es súper importante, pero al final también hablabas de esta incomodidad, ¿no? De este proceso que también surge como consecuencia de cuando empiezas a cuestionarte este tipo de cuestiones. Oye, sí, esto que estoy viviendo me hace bien, porque o sea, creo que todo el mundo hay algo que quizá no se siente tan cómodo, ¿no? Pero no eres consciente, o sea, porque al final también estás influido por estos constructos sociales, sobre todo, o familiares, o estas expectativas, o lo que tú mismo te has construido a lo largo de la vida, de lo que crees que es tu propósito, tu camino, tu forma de ser, etcétera. Y a veces es difícil salir de ahí, ¿no, Patricia? O sea, se siente incómodo, hay malestar, puede haber, a lo mejor puede haber algún malestar físico, ¿no? Que tú también trabajas con energías y todo este tema. O sea, se puede manifestar de muchas formas y a veces darse cuenta de ello no es tarea simple, ¿no? No, no sobre todo porque, perdona, dime. No, adelante, por favor. Digo, no es fácil porque sobre todo no nos hemos hecho amigos, ¿no?, de esa incomodidad. O sea, en ese constructo de creencias que traías al principio, ¿no?, y que obviamente una creencia también termina un marco de experiencia. Claro, si yo creo que lo incómodo, lo contractivo, lo tensional, ¿no?, como que son cualidades desde el cuerpo que podemos sentir, no me puedo hacer amigo de esa sensación, tampoco puedo habilitar la experiencia que me pueda traer. Y ahí empezamos. Si toda la vida me han dicho que esos lugares no está ok, algo me pasa, obviamente también, ¿no?, en las enfermedades, tanto bueno, ¿no?, en sintomatología, entonces es muy difícil poder abrir esa puerta. Así que yo creo que hay un trabajo deconstructivo, vuelvo a lo mismo, como previo a poder tener la experiencia de poder estar en ese malestar, porque seguramente no me lo voy a permitir. Y ahí vamos a entrar en juego también de cómo nos vamos de alguna forma huyendo, ¿no? Claro, si yo siento algo incómodo y me voy a buscar, da igual si ahora hemos encontrado otras formas quizás socialmente más aceptadas, ¿no? Pero hay muchas formas de huida. No todo tiene que ser ¿no?, el tabaco, el alcohol, la droga, el sexo, sino que ahora mismo, bueno, sí, ¿no?, pero quiero decir que ahora mismo hay muchísimas formas que podrían estar bajo un paraguas de lo que es salutogénesis, y estoy haciendo el mismo movimiento de huida porque precisamente no me han enseñado, no nos han educado a estar allí, no nos han educado a estar en el dolor tampoco. Y entonces el primer paso es ese, es cómo poder estar ahí. Y hay muchísima terapia que tampoco te lleva hasta ese lugar, que esa es otra. Yo siempre traigo algo que creo que la cualidad de lo que uno trae al espacio, uno tiene primero que encarnarlo, porque si no, no puede estar presente. Entonces, para Claro. poder estar en esa incomodidad incluso de un otro, y tengo que habitar la propia, pero claro, si no habito la propia tampoco puedo acompañarte a ti, y eso se puede trasladar, claro, a nivel de cultura, a nivel de familia. Si mi mamá no pudo estar en su incomodidad y huyó, por ejemplo, por poner el ejemplo de la huida, hay otros muchos mecanismos, es difícil que ella me enseñe a mí a poder estar en la mía. Y estamos en este paraguas, ¿no?, en este contexto ahora mismo, porque quizás en otros momentos en la antigüedad quizás era más
más fácil poder estar ahí, pero ahora mismo hay como ¿no? Desde el capitalismo también, ¿no? Como un Mr. Wonderful. Quizás ahora empezamos a escuchar otras voces más disidentes, pero bueno, a piel gruesa, ¿no? A grosso modo, yo creo que en lo real todavía seguimos escapando bastante de la incomodidad, del dolor. Ahora que tocas este tema de las disidencias, o sea, ¿qué crees tú que hoy es justo de los temas que más deberíamos de poner foco en la sociedad que hoy habitamos? Porque precisamente hablas también de esta inmediatez, del positivismo, que todo el tiempo tenemos que estar bien, de alcanzar la felicidad, de alcanzar tu propósito de vida. O sea, son ideas que se nos están metiendo mucho, pero también a veces es como esa capacidad de enfrentar la adversidad, ¿no? De saber que no todo está bien, de entrar al vacío, de entrar a la incomodidad, de conocerte genuinamente para entonces encontrar tu camino. Pero, o sea, hablando de este tema de disidencias y de lo que vivimos hoy como sociedad, o sea, para ti, ¿cuáles serían estos factores o estas situaciones que te llaman la atención y que podrían ser como cuestionables de la sociedad en la que habitamos? Vale, dejaste muchos hilos interesantes. Como si el propósito de la vida no fuera vivirla, ¿sí? A eso es lo que me Exacto. refiero. Estamos haciendo un salto tan bestia que nos estamos como de alguna forma alejando tanto, tanto, tanto de una naturaleza. Y ahí creo que las voces disidentes, creo que lo que más deberíamos revisitar es todo lo que está apareciendo tipo neo-chamanismo, y lo digo neo en el sentido que no importa cómo lo nombremos, pero todo lo que de alguna forma remite a sabiduría antigua o ancestral, pero que de alguna manera se ha hecho como un cóctel, ¿no? Muy, muy líquido, ahí ya nombrando a Bauman, ¿no? Como cogiendo un poco de picoteo aquí, picoteo allí, y ahí de repente se empieza a ver, ¿no? Empieza la venta. Creo que ahí deberíamos estar por lo menos con una mirada crítica, pero obviamente para habilitar la mirada crítica también tengo que haber hecho un training, ¿no? El pensamiento crítico. Creo que volvemos un poco, es lo que digo muchísimas veces, y ahí te traigo la construcción de la inmediatez. Muchas de las cosas que proponemos no van a ser inmediatas, no va a ser esto y entonces esto, porque para poder ser y poder de alguna manera crítico y poder entrever, necesito también un conocimiento previo. O sea, el conocimiento tiene un cuerpo de sabiduría, y para que alguien no pueda empezar a decir, bueno, presidente, tengo que haber leído, por ejemplo, para entender que eso que me están diciendo quizás no es necesariamente así, y empezar a poner, ¿no?, en duda. Y ahí me trae otra de las cosas, ¿no?, que me parece súper interesante, que es lo que nos pasa con dudar, ¿no?, y con la confusión. Creo que hoy en día se da poco espacio a estar confundido. Que buscamos respuestas, ¿no? Y obviamente ahora hay tantas, ¿no? Y tantas voces en las redes, es mucho más fácil. Yo recuerdo cuando iba a la universidad y mucho anterior, claro, tú tenías que ir a la biblioteca, tú tenías que, ¿no? Bueno, no sé de qué quinta eres, pero tenías que ir al ordenador, buscar en el pasillo, esto que hacíamos, y tenía que ver con poner el cuerpo, que es lo que no, o sea, tú ponías directamente tu cuerpo para ir a buscar eso, y eso hacía un cuerpo al tu saber también. No es tan loco pensarlo así. Entonces ahora el hecho de que desde el clic de mi casa puedo ir a Wikipedia, puedo ir aquí, pero no voy al libro. Entonces, claro, entonces me hablan del propósito o me hablan de lo que sea, y claro, yo compro porque además me lo venden desde un lugar que es muy fácil, es muy inmediato, no hay incomodidad, te vas a transformar, o sea, es como muy goloso, ¿no?, que te lo vendan por ahí, pero en realidad ninguna tradición ha expuesto el camino del autoconocimiento como un camino fácil, por ejemplo. Y ahí todas las tradiciones, y ahí también incluimos las religiones, como que hay como unos puntos en común, y que de alguna forma entendemos que las tradiciones se actualizan a través de cada conciencia de cada generación. Por lo tanto, nosotros venimos de la tradición, nacemos en una tradición concreta también, ¿no? Entonces, cuando pasa este lugar que te hablo, ¿no?, que no hemos hecho como un cuerpo de conocimiento anterior, es muy fácil. Entonces, bueno, poder introyectar muchas cosas que quizás necesariamente no sean así, o que quizás no te sirvan para ti, pero claro, para eso también tengo que haber leído, estudiado, ahí como una recuperación, ¿no?, de un cierto saber que tiene que ver incluso con el, ¿no?, con el libro, con el tocar, ¿no? Sí, sí. Y creo que ahí es, bueno, empezar por ahí podría ser un buen lugar, siento. Y puede Sí, ser muy claro. confuso también. Claro, es que justo es esto que tú dices, ¿no? O sea,
Y también coincido, o sea, el autoconocimiento no es un camino sencillo, ¿no? Y de repente parece que hay fórmulas mágicas que te van a llevar ahí, encontrar tu propósito y los 10 pasos para lograrlo, etcétera. O sea, se habla mucho eso en las redes. Y que vamos, no está mal, o sea, porque al final también creo que hoy vivimos en un mundo en donde hay mayor conciencia, ¿no? Donde hay más voces hablando de todos estos temas. Y al final creo que las personas que lo van transitando, pues a medida que te vas adentrando a ese proceso, te das cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Claro. Y lo importante sí es como hacer esas primeras preguntas o esos cuestionamientos iniciales, porque eso va abriendo la puerta al siguiente. O sea, hay algo que te deja inconcluso y entonces quieres más respuestas. Ahora, yo también me he cuestionado mucho, Patricia. Hoy vivimos en este mundo de cuestionarnos tanto que qué tan saludable es eso. O sea, decías hace un rato, el propósito de la vida misma es justo esto, ¿no? Transitarla, vivirla, sorprendente con los misterios que existen, etcétera, pero de repente nos clavamos demasiado en querer entender todo y de construir y cambiar lo que heredamos y cuestionar todos estos pues, creencias que hemos quizás que nos han forjado como sociedad, el patriarcado, el capitalismo, el comunismo, o sea, todas estas ideas que hoy veo que de repente estamos como cayendo en extremos también, de alguna forma, ¿no? O sea, a mí me apasiona porque creo que es un momento justo esto de cuestionar todo lo que está pasando, pero Mm. creo que también estamos en ese caos existencial de conceptos y que a lo mejor es como este péndulo que en algún momento pues encontrará su centro o no, no sé, o sea, ¿tú qué piensas de este Mm. caos también en cuanto a tanto conocimiento que hoy vivimos? Mira, me vienen varias cosas. Una, no tengo tan claro si el hecho de que la gente hable tanto ahora responde a un fenómeno genuino de conciencia, como para mí distinguir el hecho de que obviamente ahora la autoayuda, la espiritualidad, la psicología, la filosofía vuelve, por lo menos en Europa creo, o en España, bueno, responda a algo genuinamente o que mueve muchísimo dinero ahora mismo. Y eso es también es un rasgo del capitalismo, que es decir, el capitalismo sabe muy bien dónde mueve y dónde no. Me quedo aquí vacío de sentido, lo vacío y vendo la carcasa. No sé si lo estoy diciendo bien en castellano, Sí, sí, sí. el chasis. Eso es algo que claramente hace el capitalismo. Entonces, donde hay dinero va a estar, porque luego en efectos reales no creo que yo esté observando tanto en terapia individual como en el mundo en el que estoy inmersa, que realmente haya una correlación entre mayor, o sea, como despliegue de temas a mayor consciencia. ¿Sí? Eso es lo primero, me venía así como pregunta también que me hago, ¿no? Es que todo este boom responde solo a que estamos despertando, porque no me parece que haya una correlación tan real. La otra parte, en tanto cómo es vivir cuestionándolos, creo que hay preguntas que se cierran sobre sí mismas. Hay preguntas que incluso a nivel energético, ¿sí? A nivel de disposición energético, entendido como que si desde nuestro psiquismo hay una correlación desde el cuerpo o la somática, o sea, cualquier idea tiene una carga tensional en nuestro cuerpo. Claro. Entonces, cuando uno empieza a hacerse cuestiones, no estamos hablando, para mí no es la pregunta que se cierra sobre sí misma y que provoca un bucle. Desde ahí es muy difícil entonces estar en la vida, lo que decíamos, poder simplemente estar en el ser. Sí que hay otras preguntas que abren y que sientes una energía que abre. Y ahí hay una cualidad que volvemos a lo mismo, no es un concepto de me pregunto, me cuestiono esto, lo otro, también viene con una sensación. Hay preguntas que abren, ¿no? Y que vitalizan. Y eso también tiene que ver con la salud, porque muchísimas veces cuando hablamos de salud nos olvidamos, para mí uno de los primeros indicadores es la espontaneidad. Hay preguntas que nacen espontáneas y el niño, de hecho, es espontáneo en su pregunta, ¿no? Y hay otras preguntas que son también muy neuróticas y que responden a una neurosis. Entonces ahí una vez más, muchísimas veces desde lo que vemos de fuera puede ser lo mismo, pero desde el lugar en donde se está generando todo esto, ahí es donde creo que hay una diferencia, ¿no? Y luego creo que la tercera idea que has lanzado acerca del caos, ¿no?, que estamos viviendo, yo creo que estamos muy polarizados, que seguimos mucho allí. Ya los griegos lo decían, ¿no? La vía del medio, y lo traigo mucho en sesiones, quiero decir, creo que lo más difícil es ir como de alguna forma hacia ese punto más medio. Pero bueno, mientras sigamos pensando que estamos muy conscientes y muy iluminados, pues claro, seguiremos alejándonos quizás de ese contacto con lo que es algo que también traigo mucho, ¿no?, desde siempre, que es
estar en contacto con lo que es lo que nos posibilita. Digamos, es que si no estoy en la realidad de un contacto de lo que es conmigo también, en mi propio momento vital, ¿no? Va a ser muy difícil después. Entonces yo creo que también ese caos responde mucho a mucha fragmentación, a mucho de alguna forma, ¿no? Todo lo que ahora estamos viviendo también son movimientos muy proyectivos, las redes es muy proyectiva también. Fíjate cuántos movimientos nos alejan a poder irnos en esa coherencia de nuestro self, ¿no? de nuestro núcleo coherente, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, no sé cómo, no sé cuál es el camino realmente, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, mientras podamos estar en ese no saber como posibilidad, el problema es que muchísimas veces ese no saber lo vivimos con angustia. Y ahí entramos también en el tema de las incertidumbres, ¿no? Desde qué lugares, bueno, desde qué lugares se vende también ese querer salir rápido de ese no saber. Fíjate que desde la venta es muy claro. Quiero decir, si yo tengo angustia ante lo que no sé, te puedo vender una respuesta muy rápida. Claro. Va a ser... Dime. ¿Y cómo utilizas la angustia? O sea, al final, o sea, estas emociones, esto que tú nos compartes desde corporalidad, ¿no? De cómo lo empezamos a vivir. O sea, el miedo, ¿no? Que es un sentimiento también fundamental, ¿no? Para que a veces tenemos miedo ante la incertidumbre, ante qué va a pasar, ante tengo este vacío existencial. O sea, ¿cómo aprovechamos esa incertidumbre, ese miedo, ese vacío en nuestro propio proceso? O sea, ¿tú cómo lo manejas? Lo primero es que, por ejemplo, traes una emoción que está muy poco reconocida. Sí, o sea, yo creo que el miedo, en tanto algo que nos da mucho susto, que es muy, muy concreto, ¿no? ¿no? Como que en la contracción que da susto, creo que se registra bastante bien, pero hay un miedo muy sutil en el que me he dado cuenta en consulta que muchas veces nos cuesta reconocer la emoción. O sea, a muchísimas personas les cuesta reconocer cuando sienten miedo. Entonces, lo primero sería volvernos a amigar un poco más con lo que hablamos, ¿no? De la sensopercepción, porque estamos tan virtual y tan tecnológico, ¿no? De volver a entrar a los cinco sentidos, de poder como registrar cómo se siente el miedo, porque quizás no lo estoy nombrando y no me estoy dando cuenta que estoy reaccionando desde ahí. Luego, ante el miedo también, poder de alguna forma estarme y respirarlo, eso es lo que hablamos, o sea, todo lo que sea querer salir o sacarme, ¿no? Mejor dicho, querer arrancarme de ese lugar, para mí es un poco caótico, entonces deviene más caótico, ¿no? Que poder estar allí. ¿Qué piensas? Que si yo estoy sintiendo miedo, y fíjate cuántos dispositivos y mecanismos ¿no? se activan, e incluso externos también, para arrancarme de ahí. Incluso estamos acostumbrados ¿no? Si tengo miedo a alguien, igual, bueno, no te preocupes, o sea, todo lo que hacemos son dispositivos y estrategias como para sacarnos de esos lugares que realmente la posibilidad que te va a dar poder transitarlo será quedarte un espacio allí. Estamos en momentos de mucha incertidumbre, pero claro, si nos pudiéramos colocar la incertidumbre, el miedo, el vacío desde un lugar de posibilidad, es que cambia completamente el mapa. ¿Cómo sería poder pensar, y eso lo traía también, ¿no? El vacío, ¿no? A nivel de disposición ¿no? de espacio como posibilidad, de hecho en la somática, como posibilidad de desplazamiento, en vez de, ¿no? que se convierta en un síntoma, ¿no? O en una patología, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde según qué miradas. Y se cambia completamente, porque entonces entro en contacto en un vacío existencial que de alguna forma me está informando de que hay una cierta capacidad disponible para poder desplazarme. O sea, en realidad el vacío es condición de movimiento. Fíjate tú cómo cambia todo. Claro. Pero no lo vendemos desde ahí, porque si yo te vendo el vacío desde un lugar en el que tienes una patología o desde un lugar en el que no está ok, pues claro, de alguna forma volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces vamos a las tradiciones y vamos al Tao y vamos, ¿no? al budismo y vemos cómo realmente son espacios en los que el vacío no hay un conflicto. Por eso es lo que me refiero, estamos como de alguna forma creando conflictos o realmente están allí, ¿no? Creo que desde el cuerpo, como no hay tanta interpretación, sino que siempre está más en la sensación, o ese es el reto realmente. El reto es poder estar con lo que es sin subirlo a la interpretación. Claro, claro, sí, sí, o sea, qué interesante esta perspectiva, ¿no? O sea, de justo ver una oportunidad en lugar de un problema, ¿no? O sea, porque al final, pues es eso, justo las emociones te llevan a transitar de un lugar a otro y es una interpretación. Al final, tu cerebro está interpretando algo, ¿no? O sea, también hay desequilibrios ahí biológicos, ¿no? En el cerebro, de probablemente neurotransmisores que no están presentes, hormonas, etcétera. Pero al final del día,
pues es eso, o sea, se han activado ante una respuesta externa muchas veces, ¿no? O Ujú. interna que también tú estás provocando, pero cómo cambia, ¿no? O sea, creo que también la parte de cambiar esta perspectiva en cómo ves las cosas, pues también va cada uno en su proceso, o sea, porque al final no es como moldear a todos de alguna forma, sino que cada uno vaya asumiendo su responsabilidad en esta vida y que lo vaya aceptando, creo, ¿no? También por ahí creo que podría ser una de las Exacto, claves. exacto. Es que esto me viene también como perfecto en cosas que a veces también traemos, ¿no? En el espacio, que es que no hay recetas universales. Y todo lo que es la universalización, por lo menos a nivel de acompañar sujetos, no subjetividades, también para mí responde una vez más a qué me están vendiendo. Para mí la pregunta de qué me están vendiendo, ¿no? Porque todo lo que es etiquetable, todo lo que es universal, ¿no? Como hacerlo en formato de es que entonces estás vendido, ¿no? Y es lo que dices tú, volvemos, si tú estás sintiendo una emoción y la puedes transitar, sabemos que en algún momento el miedo quizás es más paralizante, pero en algún momento estoy en tristeza, la puedo transitar, en algún momento me voy a desplazar, no voy a estar permanentemente allí. Entonces, al final, ¿qué es más sano, no? Me pregunto si realmente estamos construyendo una sociedad, vuelvo a lo mismo, que responda a un patrón más de salutogénesis o no, por Claro, mucho que estemos hablando más. no, sí, totalmente, porque es que al final también creo que esto que tú hablabas de repente y creo que es lo que provoca también las redes y la configuración de la tecnología actualmente, porque son silos, ¿no? O sea, son como grupos que se van creando y entonces son burbujas, ¿no? Porque al final del día si yo tengo una creencia, la refuerzo porque estoy consumiendo contenido de personas que están hablando en torno a eso, ¿no? Y Totalmente. entonces ya también ahí empezamos a disociarnos, creo, o sea, empezamos a perdernos. Y ahí yo sí veo un riesgo porque al final es como estoy excluyendo al otro que piensa distinto a mí porque su creencia es diferente a la mía y según yo ya estoy deconstruido, ya tengo nuevas ideas y todo esto. Y entonces empiezo Exacto. a discriminar al otro, ¿no? Y entonces a percibir al otro como un peligro para mi salud mental, para mis emociones, etcétera. Entonces, ¿cómo enfrentas esto también? O sea, Claro, porque fíjate que ahora se ha hecho mucho de moda, bueno, que está como muy de moda, ¿no? El concepto de la resonancia, que es lo que tú traes, ¿no? Al final algoritmo, pero bueno, al final todos somos resonantes porque si solo consumes determinado tipo de información, como tú bien dices, ¿no? Y yo siempre digo que, bueno, yo soy terapeuta de acompañar mucha sombra y al final la sombra de la resonancia es el sesgo cognitivo. Y es así, y es lo que no estamos dirigiendo. O sea, lo que se nos está pasando, ¿no? Por alto, es que todo el rato estamos acabando en cuentas que acaban confirmando, ¿no? Y eso la claro. psicología clásica ya lo hablaba, ¿no? Es muy interesante, siempre digo, pues poner, por ejemplo, atención a poder seguir cuentas y voces que a lo mejor de normal no seguiríamos. ¿Qué nos pasa también cuando escuchamos algo que no resuena con nosotros? Todo eso también son movimientos que podemos hacer, ¿no? a favor, justamente para no acabar en estos lugares. La otra me venía también, lo hablé también una vez, ¿no? Que Noel Neumann era una psicóloga social y ella habló de la espiral del silencio, que es otro de los fenómenos que pasa en la construcción de las teorías de la opinión, porque creo que sí que estamos en un momento de mucha opinión. O sea, las redes nos han abierto a un cuerpo de la opinión, un mainstream, pero eso no quiere decir del conocimiento, quiere decir de la opinión. Claro. Y entonces ella hablaba, ¿no? Y era muy interesante de cómo además, por ejemplo, cuando tenemos una voz disidente, a mí me ha pasado y siempre lo he dicho públicamente, ¿no? A lo largo de mi vida, o sea, para los filósofos soy demasiado espiritual, para la terapia soy demasiado academicista, o sea, como que nunca he acabado de sentirme que pertenezco en ningún lugar, ¿no? En ese sentido, a nivel de escuela. O sea, y al final siento como que de alguna manera creo que reivindico hacer como la propia escuela de uno, porque es muy difícil poder ir, ¿no? En ese sentido, en coherencia resonando con todo, ¿no? Y ella explicaba que, por ejemplo, cuando tú tienes una voz disidente o una opinión disidente, es muy difícil no acallarla. Y ahí empezaba la espiral de silencio. Ejemplo, por ejemplo, soy una mujer que no me identifico según qué miradas feministas que se están vendiendo, porque no sé si responden a los feminismos o no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como mi opinión no concuerda con el colectivo,
poco a poco se va silenciando y entonces esa opinión que va como amplificándose se va construyendo, no porque sea una opinión pública, digamos, real de lo que las mujeres están pensando, sino porque hay otras voces disidentes que se van silenciando. ¿Entiendes? Entonces, claro, eso construía una teoría de la comunicación súper interesante y creo que esto pasa mucho en las redes. Es muy difícil exponerse según qué temas. Yo creo que también hay algo, lo que te digo, ¿no? También de la edad y luego del carácter, bueno, ¿no? De la personalidad, no voy a decir carácter porque en lo que hago bueno, sería el aparato defensivo, pero bueno, ¿no? De los rasgos originarios de cada ser, que también vienes un poco con la impronta, ¿no? Yo tengo un poco de impronta y siempre me he sentido muy voz disidente y también creo que es importante poder ponerla allí, pero puedo entender cómo personas acaban en las redes, ¿no? Y a lo mejor ellas tienen una sensación y una percepción subjetiva de no, yo no siento esto. Pero, claro, la opinión de la mayoría, ¿no? Y al final empiezan como de alguna forma, lo que dices tú, a disociarse o de alguna forma a separarse, de no hacer algún movimiento extraño de esa voz que es la tuya. Claro. Y que Claro, porque seguramente si pudieras compartir más personas, de hecho muchos fenómenos, ¿no? El Me Too y demás, yo creo que es, claro, es que al poner una experiencia, ¿no? Hay una primera persona que, ¿no? Rompe esa espiral y de repente muchísimas mujeres, en ese caso obviamente fueron mujeres, pero se animaron al movimiento, por ejemplo. Entonces es muy interesante todo esto, porque claro, al final si estamos hablando de redes, por ejemplo, ¿no? Y de comunicación tal y como la estamos viendo ahora, tenemos que referir también a qué pasa con teorías de comunicación, ¿no? Y hay un montón de literatura también. Claro. ¿Y cómo lidias con este sentimiento de exclusión de alguna forma? O sea, me decías, para los filósofos no soy una filósofa tan cercana, Sí. ni para el terapeuta soy un terapeuta como el mainstream o como estos, ¿no? O sea, al final siempre estás, o sea, yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? O sea, nos sentimos como no eh, tan que encajamos en un grupo específico. ¿Y cómo vas transitando? O sea, ¿qué podrías recomendar a las personas? Porque al final es cierto, o sea, muchas veces tienes que adaptar tu comportamiento, tus creencias, justo para encajar, ¿no? Y también hablabas de la edad, creo que también es algo súper importante. Cuando eres más joven, moldeas más tu comportamiento para encajar en ese grupo al que quieres pertenecer. Y cuando empiezas a hacerte más grande, empiezas a ser de alguna manera más auténtico, pero tampoco te puedes disasociar por completo porque al final parte de esto que hablábamos de la salud mental, pues es no sé, sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar entre Mm, autenticidad, entre sentirte diferente y poderlo transitar quizá también, ¿no? O sea, tener ese coraje, ese valor y mm, esa resiliencia, no sé si llamarle también para poderlo afrontar. ¿Cómo lo vives? O sea, tú, para ti, ¿qué ha sido esta experiencia? mm. Bueno, te diría que creo que tiene mucho que ver también con ese trabajo terapéutico que decimos de integrar ese núcleo como ese self también. Yo creo que las personas que tienen ¿no? que tenemos un self integrado, muy nuclear, muy cohesivo, y eso tiene que ver también con los años de terapia. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Como que al final la terapia también ayuda a poder integrar, ¿no? Ese espacio. Quizás es más fácil poderte vivirte desde este lugar. Sin entrar en mucha lucha, ¿no? En mucho sufrimiento, porque hay algo que también entiendes que tiene que ver con esa autenticidad de darte tu voz, ¿no? Y esa subjetividad, y creo que ahí también hay un valor en eso. Pero es verdad que en personas más jóvenes, eso la edad obviamente incluye, y también la fragmentación. Fíjate cuando yo me acuerdo cuando decidí poner el nombre de mi espacio, ¿no? Mirada integrativa, epogé. Epogé significa, es como una suspensión al juicio en griego, como ese espacio que te das antes de elaborar un juicio, lo que diríamos es espacio que uno da antes de la interpretación. Cuando hablamos de mirada de la integración estamos hablando de esto. O sea, necesitamos también estar en contacto con todas estas partes nuestras, poder, ¿no? Estar en un núcleo cohesionado e integrado para poder también ir al mundo desde ahí, porque seguramente me viviré menos fragmentada y ahí también encontraré una cierta fuerza, porque si estoy fragmentada también, ¿no? Es lo que decimos, entonces puedo entrar, no, ahora no hará esto aquí, ahora no, pero bueno, dentro de todos estos espacios que habito y me constituyen de alguna forma también, hay unos puentes, hay unos vínculos en mí, hay unas relaciones, ¿sí? Entre esta parte más filosófica o la, ¿no? o la somática o de danza terapia o de sí, o sea, hay algo en eso y creo que
podría ser una buena vía también, ¿no? De cuánto de integrados, cuánto de lo vincular íntimo conmigo estoy. Y luego desde ahí quizás no me afecte a niveles de afectos, no tanto el hecho de no encajar o no. Claro, sí, sí, porque es un trabajo fuerte, ¿no? O sea, porque al final, como te digo, sentir la exclusión tampoco es un sentimiento lindo, No, claro, claro. pero al final también es esa fortaleza, ¿no? De saber que, y creo que mencionas algo clave, o sea, la terapia me parece fundamental, o sea, por eso también es importante tener, eh, pues, un acompañamiento. Ahora, yo he cuestionado mucho también, o me he preguntado mucho también este tema de la terapia, porque al final eh, creo que es indiscutible que el terapeuta tiene ciertos sesgos también, ¿no? O sea, a lo mejor con su formación, con las creencias en las que se ha formado, pues también es una manera de llevar al individuo hacia este lugar donde cree que es sano, ¿no? O sea, no lo sé, o sea, ¿tú qué piensas en este sentido? Vale, bueno, pienso que uno, el tiempo, o sea, primero uno, el tiempo de terapia que un terapeuta haya hecho previo a ponerse a acompañar para mí es fundamental. Cuando a mí las personas me preguntan cuáles son mis criterios a la hora de elegir un terapeuta, lo primero que preguntaría es el tiempo de terapia individual antes de las formaciones. Eso no garantiza que haber hecho terapia seas un buen terapeuta o no, porque al final también hablamos de lo mismo, qué tipo de terapia, bla, 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 bla. Pero creo que justamente para que no pase este movimiento que es un terapeuta, ¿no? La figura terapéutica guiando un proceso o llevándolo hacia un lugar, tiene que haber esta deconstrucción previa. Para mí la figura terapéutica es una figura en la que tú desapareces. Es muy distinto a una figura que ahora divulgamos, hablamos o compartimos o desde la amistad, sino que en ese momento deberías estar lo más desdibujado posible Claro. para que Claro, pueda porque aparecer el otro. Sí, hay algo en la mirada integrada, o sea, hay algo en lo integrativo también a través de la pregunta que el propio cliente va autodescubriéndose, pero tú como terapeuta también vas viendo y descubriendo al cliente. Quiero decir, si tú de entrada ya te estás poniendo en un lugar en el que crees que sabes, claro, ¿sí? Y en ese sentido también siento que es una profesión mucho que está al servicio y no de servicios, como se está vendiendo. Y por eso también me sorprende mucho el auge, ¿no? Ahora de las figuras terapéuticas, porque yo siento que no todo el mundo ha nacido para acompañar. claro, claro, porque también, o sea, están estas proyecciones que tú puedes generar en la persona que viene a consulta, ¿no? Sí, O la a lo mejor, contratranse, sí. y bueno, también, o sea, uno de los conceptos básicos en la terapia, pues es que no juzgas, ¿no? O sea, esta idea de no juzgas, tú acompañas, la idea es como que la persona se siente en paz Mm, psicológicamente, ¿no? Mentalmente. Pero ¿qué pasa si, o sea, eso es lo que me cuestiono, o sea, hay personas que, o sea, un terapeuta que puede estar en contra de una creencia de esta persona y cómo lo ayudas a aceptar esa creencia, ¿no? Una creencia disidente hoy que está tan de moda, por ejemplo, en ujú, relaciones, en formas de ver la vida. O sea, al final creo que el acompañamiento no es el mismo que alguien que esté enfocado en esos temas particularmente, que haya transitado quizás en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso también hoy creo que se vuelve complejo la elección del terapeuta, mm, o más que mm, complejo, es como que no hay un patrón exclusivo, ¿sabes? O sea, mm, no es como que estoy mal y tengo que cambiar mi comportamiento, porque muchas veces también creo que esa es la percepción de la terapia, ¿no? De, híjole, es que estoy haciendo algo mal, necesito modificar este comportamiento, esta creencia para poder estar bien. O sea, esto que hablábamos de las creencias o de encajar en una sociedad, es cómo moldeo mi comportamiento para estar bien en esta sociedad. Y entonces ahí mm, viene el autoconocimiento, creo también, y esa es la parte compleja, ¿no? Decir, esto que estoy haciendo verdaderamente me está afectando o me está limitando mm, de no ser o no expresar quién verdaderamente soy, ¿no? O sea, cómo integro todo este proceso interno mm, dentro de lo que quiero ser y lo que se espera de mí. mm. Muchísimas veces yo siento ya al final del proceso terapéutico, y lo he visto en mí y bueno, en muchas personas, ¿no? Al final es un poder volver a aquello que uno al principio no aceptaba. Como que de alguna manera a veces nos sorprendemos porque el lugar desde el cual iniciábamos era como con mucha resistencia y mucho sufrimiento hacia cualidades nuestras que después del proceso terapéutico simplemente acaba abrazando, ¿no? Desde un lugar de mucho amor.
Lo digo porque a veces nos pensamos que los procesos terapéuticos transformativos, que eso no cambia el elemento de la transformación, porque ya es un lugar muy transformativo poder estar en contacto con eso desde ese espacio. Pero muchísimas veces pensamos que hacer una terapia es eso, es de repente seré una persona completamente, ¿no?, distinta, y a lo mejor es que lo que ha pasado en el transcurso desde que somos niños, no adaptándonos, es que nos hemos alejado de ese ser original, ¿no? Y estamos volviendo y de repente empiezas a contactar otra vez con cualidades que tenían que ver, ¿no?, con algo que era mucho antes de que la arrolladora de la sociedad, ¿no?, de la escuela, de, ¿no?, la universidad. Entonces es muy interesante ver también cómo al final muchísimas cosas que nos han hecho sufrir acaban siendo como esas puertas, ¿no?, esos dones. Y muchas terapias realmente, para mí, bajo mi mirada, no te llevan tanto a ese lugar originario, sino que te llevan más a debería ser así, lo que decimos, no, esto no está bien, es muy encubierto, porque luego también está como, hay muchas cosas encubiertas, ¿no?, que puede hacer el terapeuta, y por eso digo que obviamente los años previos, los años durante, tener una supervisión siempre, ¿no? Y siempre digo, los terapeutas vamos a terapia en principio mucho más que nuestros clientes, claramente, ¿no? Porque decías, ¿cómo no transferimos? Bueno, hay una transferencia, hay una contratransferencia. Realmente hay un movimiento muy interesante porque cuando ya la persona te transfiere a ti también, también a veces el terapeuta busca eso, ¿sí? Porque lo que intentamos también, de alguna forma, hay algo en eso que pueda salir lo originario. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de neurosis, hablamos de todo lo que está, de alguna forma, reprimiendo esa estructura originaria del yo, ¿sí? Entonces, bueno, hay como muchos movimientos súper interesantes, pero para mí la terapia tiene mucho que ver con volver a ese origen. Y por ahí es sorprendente, es como si nos hubiéramos alejado, y ahí podemos entrar como ¿no?, en muchos viajes, ¿no?, de alejamiento y nos volvemos como a acercar, ¿no?, a nosotros desde otro lugar. Y me parece como un movimiento muy, muy bonito de poder ser testigo también, ¿no?, de ver cómo muchísimas veces es así. Hay algo de lo conectivo, ¿no? O sea, a veces hablamos también de la transformación como, bueno, de esa semillita que es un almendro al árbol, que es un almendro, obviamente la cualidad externa es muy distinta, pero tú sabes que es el mismo almendro que plantaste. Claro. Vale, pues a veces creo que no entendemos que hay algo así también, ¿no?, en el movimiento terapéutico, que no es que de repente soy otra persona, y de hecho yo movimientos muy radicales, ¿no?, personas que realmente es como, no, es que he hecho terapia y soy otro. También desconfío que no se hayan reconstruido más, porque me ha pasado también, o personas que cuando he trabajado también han ido muchísimos años en terapia, según qué tipo de terapia más constructiva de identidad, o sea, se han reconstruido sobre identidades, ¿no?, pseudoidentidades, o wow, ha costado, ¿no?, también, porque al final se han alejado aún más. Quiero decir, hasta qué punto, ¿no?, la terapia o no, pues depende del terapeuta, depende de muchos factores, porque no siempre es ok ir a terapia, ¿no? Me viene también, perdón, pero es que viene algo también muy al punto en el tema de las redes, que es, por ejemplo, qué poco vemos personas que hacen mirada crítica de su propio método. Yo creo que en las redes he deconstruido todo lo que yo también misma he hecho. O sea, no soy enamorada de la filosofía, ni de la bioenergética, ni de la arteterapia, ni de los círculos de mujeres, de nada. ¿Por qué? Porque al final el enamoramiento vemos muy poco. Entonces también cuando a mí, ¿no?, otra de las cosas que podíamos, bueno, no la gente si nos escucha, cuando alguien es capaz de estar tan enamorado, me da igual si son constelaciones familiares, incluso la terapia, algo también siento que está pasando, ¿sabes? En ese sentido me refiero que soy una terapeuta, amo la terapia, me dedico a acompañar, estar al servicio, pero tampoco recomiendo la terapia para todo el mundo. Habrá personas que a lo mejor, yo siempre hago una entrevista inicial, y hay personas que no les he recomendado hacer terapia. Wow. ¿Por qué? O sea, eso es como medio... Va en Sí. contra de lo que hoy se habla. ¿Por qué no todas las personas deberían tomar terapia desde tu Claro, perspectiva? pues precisamente porque, o sea, hay espacios terapéuticos que pueden sobreconstruir, sobreidentificar. Por ejemplo, caracteres que tengan una tendencia muy, muy, muy mental, si no es una terapia muy deconstructiva que les llama mucho a la sensación o a romper un poco, ¿no?, a través de la pregunta me refiero, ¿no?, a romper, porque como persona que ayuda o acompaña, mejor dicho, ¿no?, a deconstruir, tú tampoco tienes nada que decir. Quiero decir,
yo estoy allí, siempre digo, donde vosotras vais, yo voy. Quiero decir, es que no es mi proceso en ese sentido. Eso significa acompañar a alguien, ser testigo de otra vivencia de la otra persona que va a elegir otras cosas a las tuyas, que va a pensar distinto a ti, va a tomar decisiones distintas a las tuyas. Simplemente que tú estás, ¿no?, en un marco de, como estamos haciendo ahora, ¿no?, de preguntas que a lo mejor la persona hay algo que toque que empieza a reflexionar y quizás eso pueda pasar alguna cosa o no pueda pasar nada. Pero, por ejemplo, en según qué caracterología, pues no tengo tan claro si es necesario hacer terapia, porque quizás después del proceso terapéutico están mucho más neuróticos, y esto también lo he visto. A esa persona quizás no interesa, ¿no? O sea, no sé qué decir, que no venda lo mismo, ¿no? No vendamos cosas universales. No sé si la filosofía es para todo el mundo. Desde luego, para mí me parece el pensamiento crítico una herramienta realmente emancipadora desde lo genuino. Claro. O sea, me parece, pero ¿eso quiere decir que todo el mundo? Pues es que no lo sé. Y volvemos a lo mismo. Creo que cuando hablamos de humildad, no es solo una palabra, creo que hay también una actitud de cómo llevamos a las cosas, ¿no? Y de la humildad de decir que cuando no lo sé, no tengo ni idea. Como cuando alguien empieza terapia y te quieren preguntar, bueno, es que no lo sabes qué pasará, porque es que estaría muy mal si yo como terapeuta supiera hacia dónde vamos. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y claro, poder sostener eso y también implica un trabajo personal como figura terapéutica, porque hay mucho terapeuta que entonces es él el que no sabe sostener el no saber, es él el que no sabe sostener lo que pueda pasar, la incertidumbre, ¿entiendes? Hay muchas cosas de las que estamos hablando que como terapeuta te vas a encontrar. Y si tú no lo estás habitando, no vas a poder acompañar a la persona allí. Claro, ¿qué te pasa entonces a ti? Claro, si tú imagínate, si yo no puedo evitar la incertidumbre, imagínate ante los que tú no sabes, porque es que vamos mal si sabemos hacia dónde va otra persona. Y no somos omnipotentes. Es decir, ahí habría una ilusión de control brutal. Claro. Bueno, yo saldría corriendo si un terapeuta sabe hacia dónde tengo que ir. Claro, o sea, claro. No de alguna manera. Entonces es como muy interesante porque ya te digo, yo creo que en el marco de las redes no se espejan tanto, bueno, ¿no?, quizás este tipo de miradas, ¿no?, o este tipo de juegos. Igual que de la misma manera, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho, no acompaño procesos que no he vivido. Okay. Entonces, claro, hay una entrevista inicial y si en el proceso algo de lo que, ¿no?, me están compartiendo, de lo que quieren, ¿no?, para qué, ¿no?, quieres empezar un proceso, no lo he transitado, no lo voy a coger el caso. Pero claro, ahí también tienes que decir que no, ¿no? También te implica cómo poner el límite, ¿no? El límite, que hablamos mucho de poner los límites, pero no de recibirlos. Quiero decir, es que hay tantísimas cosas, Carlos, que podríamos hablar y yo estaría aquí horas y horas, porque es súper interesante todo esto, ¿no?, que se mueve. Hay pocos profesionales que digan, no, yo no cojo un caso que no he vivido. Que es muy, muy difícil, ¿no? O sea, porque al final también es como esta valía del terapeuta, es como, ¿cómo yo te voy a ayudar? Pero creo que claro, es muy importante también reconocer, ¿no? O sea, y yo creo que el paciente también lo valoraría, decir, ¿sabes qué? Yo no puedo atenderte en estas circunstancias, te voy a canalizar con alguien más o busca otra alternativa, ¿no? Pero es claro, como terapeuta que trabajas con el cuerpo, ¿no? O sea, con los procesos encarnados, ¿cómo vas a coger a alguien si no lo has vivido un tema? ¿Entiendes? O sea, ahí empieza también un principio de coherencia y de integridad que también creo que se está perdiendo en la actualidad. ¿Sí? Hay algo también de decir, bueno, yo no quiero decir que mi forma de mirarlo sea la única y válida, pero para mí, desde la coherencia de que necesito que mi cuerpo participe en los procesos, no puedo acompañar, por ejemplo, a una mujer que ha estado embarazada o está embarazada porque yo no he sido mujer gestante. Por lo tanto, derivaré a una psicóloga, ¿no?, perinatal y sí, tengo, ¿no?, también, o sea, otras personas. Entonces, me parece súper interesante porque es eso, ¿no? A mí me ha pasado de personas es que vienen de años de depresión, por ejemplo, o de dolencias físicas, temas de enfermedades, y obviamente que al final también te acaban llegando personas que obviamente forman parte de tu campo y son pocos casos que me han llegado que no haya podido acompañar. Por eso justamente, porque igual te recomiendan y saben que tú estás en un proceso de enfermedad o has pasado un proceso de enfermedad. Pero claro, es muy difícil porque ¿cómo te va? O sea, desde el conocimiento de encarnado, de tu saber. Luego, obviamente que están los libros y obviamente hay una formación, o sea, no es solo proceso vivencial, ¿no? Pero que de alguna manera piensas, ¿cómo te va a poder llevar hasta allí? Porque no sabes lo que es vivir con el dolor, no sabes lo que es esto, claro, no sabes lo que es lidiar con un diagnóstico.
no sabes lo que es un proceso de muerte y o sea, no lo sabes desde ese lugar. Entonces, claro, me encuentro de personas que han estado en muchos periplos de terapias que realmente no han estado, digamos, al servicio, ¿no? A favor de aquello que querían trabajarse. Sí, Y sí, creo que ha claro. tenido que ver con esto que estoy trayendo ahora. No, totalmente, totalmente. Y aparte también a veces, porque a veces sucede que tú vas a terapia por una cuestión, ¿no? O sea, algo inmediato que te está generando un conflicto en ese momento. Pero resulta que eso es como la punta del iceberg únicamente, ¿no? O sea, porque justo lo que estás diciendo del acompañamiento y de ir escarbando, o sea, sin juzgar, etcétera, y te das cuenta que eso simplemente es una consecuencia de otras cosas que traes arrastrando, a lo mejor desde la infancia o no sé, ¿no? Hay tantas perspectivas hoy también de abordar estos temas, pero sí, generalmente la razón de la consulta no es la causa principal del problema, ¿no? Muchas veces. Exacto, Y ahí exacto. tenemos que atrevernos también a escarbar y a sentir, ahí viene también la incomodidad, ¿no? Justo. Exacto, exacto. Pero creo que es más interesante cuando es 100% así. O sea, todos empezamos desde un lugar y luego dices, pues sin nada que ver, ¿no? Pero luego sí que hay como una especie de patrones que vamos viendo que se van repitiendo. Entonces da igual desde el lugar desde el cual empieces. Eso también creo que es importante. No importa si empezó por aquí o por allí, porque al final el patrón se va a desplegar, Claro. ¿sabes? Y vaya a poderlo ver igual, ¿no? Pero bueno, sí. Es como complejo el ir tirando del hilo y ver que al final todo tapa a todo. Eso también tiene que ver con la neurosis. Claro. Sí, cuando yo estoy neurótico, ¿no? Bueno, o los caracteres, bueno, desde la bioenergética para que nos escuchen, ¿no? O sea, el carácter no es lo que somos, es un aparato, digamos, una pseudoidentidad desde la cual funcionamos y que tiene que ver con mecanismos de defensa, con formas de relación y de ver el mundo también. Entonces, claro, fíjate si yo me he creído que esa pseudoidentidad soy yo, ¿sí? O sea, ya empezando por ahí, todo con lo que yo me he identificado, de repente no soy eso. Claro. Entonces viene la pregunta de quién soy, la pregunta por el ser. Y ahí es donde, ¿no?, empieza también, digamos, en las capas profundas de lo que para mí significaría ir como a los huesos de la terapia. Porque sí, puedo ir puntualmente porque tengo un tema de ansiedad que obviamente está tapando otra cosa, pero claro, básicamente cuando tenemos ansiedad no la escuchamos, porque básicamente no paramos, ¿sí? Cuando tenemos ansiedad, y muchas de las propuestas, de hecho, por ejemplo, desde el movimiento, es entrar en más movimiento. O sea, tengo ansiedad y me voy a correr. Claro. Entonces, claro, ¿qué voy a generar? Un patrón de doble ansiedad, porque en ese momento el sistema nervioso, o sea, no necesita coger más movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hacemos mucho, ¿no? Lo de ir tapando, y al final también me conecta mucho con la idea también que traían los griegos de Aletheia, que ellos, por ejemplo, o sea, el tema de la verdad nunca la contrapusieron con lo falso, sino con el de ese desocultamiento, ¿no?, del ser. Y ahí también creo que es muy bonita la filosofía, como muy fina, como nos tiende eso, ¿no?, de ir desocultando, ¿no? ¿Qué es eso que se ha ido ocultando, que se ha ido velando? Que hay algo que siempre va a quedar velado porque yo siento que hay como un filtro porque hay demasiada potencia, ¿sí? Es como cuando nos quisiéramos poner un velo por encima, ¿no? De alguna forma, rasgarlo así sería demasiado. Hay algo del psiquismo que vamos haciéndolo como por capas, ¿sí? Porque no estamos preparados. Pero creo que hay algo también de ir encontrando en la terapia, ¿no? Ese volver a esas verdades, que algunas puedan ser universales, ¿no? Que es lo que digo, volvemos a la tradición, y que otras puedan ser más subjetivas, por ahí como un desocultamiento, ¿no? Una lecella que hablaban ellos, más que eso que es verdad o es falso. Claro. Eso también pueda como ayudar en ese desocultarnos, ¿no? No, muy bien, Patricia. Oye, hablas hace un rato sobre la muerte y hablas mucho también en tu espacio sobre la muerte y todos estos procesos de duelo. ¿Qué es para ti la muerte y cómo transitarla? Difícil también esta pregunta. A ver, primero la muerte siempre nos va a remitir a la vida para mí. O sea, la pregunta por la muerte nos la hacemos demasiado poco, porque pensamos que la pregunta por la muerte tiene respuesta a muerte. Y no, la pregunta por la muerte tiene que ver con nuestra vida. Pregúntate, ¿no?, cómo es para ti acercarte a esa dimensión, que estamos en contacto continuamente.
Sí, o sea, cuando yo siempre lo recuerdo de niña, ¿no? Cuando ahora cojo un vaso de agua y bebo, hay un espacio, ¿no?, en el que puedo observar cómo esa agua va a desaparecer de donde está contenida en el vaso. Eso también es un proceso de muerte de alguna forma. O sea, estamos en procesos de muerte constantes. Luego otra parte es la muerte física, como es la muerte en el proceso desde lo somático, que ahí tuve, bueno, ¿no?, tuve la experiencia, entonces también la he podido encarnar y que fue muy interesante de cómo al final siento, un poco remitiendo al inicio, ¿no?, de la conversación, de cómo al final una persona puede vivir tan integrado que hasta en esos momentos ¿no? O sea, tuve la experiencia bueno, y hace 2 años, ¿no? Y ahora puedo estar aquí, ¿no?, pudiéndola compartir, ¿no? Entonces yo siento como que la pregunta por la muerte todavía es una pregunta muy invisible. Creo que la vendemos desde un lugar o la miramos desde un lugar muy romantizada. Sí que hay muchas veces cuando hablamos mucho, ¿no?, de la vida, muerte, vida, bueno, a raíz también de Claricia Píncola Estés, del libro de Mujeres que corren con lobos, o sea, en los últimos 10 años sí que ha habido más proliferación de hablar de lo que significan procesos de vida, muerte, vida, pero seguimos como romantizando una parte de esa muerte, tengo esa sensación, desde una parte más estética y no realmente desde la cualidad de la muerte en lo real. Entonces, cuando vemos, ¿no?, de, bueno, ahora, pues, por ejemplo, en invierno, lo vemos en muchas metáforas cuando hablamos de la muerte, ¿no?, o en los ciclos, o en la mujer, ¿no?, en la fase premenstrual, bueno, lo que sea, ¿no? Es como una imagen como muy, ciertamente bonita, ¿no? O eso es lo que a mí me llega, ¿no? Vamos a morir para luego renacer, en meditaciones incluso, que se ha podido hacer alguna vez alguna meditación en ese sentido, ¿no? Como esa especie de, bueno, nos vamos a un lugar y luego renacemos. Bueno, la muerte tiene una cualidad muy clara, que es contractiva, tensional e incómoda si la veis de la conciencia. No hablo de muertes, ¿no?, de alguna forma dirigidas o nivel inconsciente, pero la cualidad de la muerte, entonces un poco me viene como, ¿qué nos pasa con esas cualidades? Es lo mismo que al inicio hablábamos. Si la muerte tiene una cualidad de lo tensional, ¿no?, al final el rigor mortis es eso. Es decir, cuando hablamos de rigidez entendemos, ¿no?, de dónde viene y cómo se queda el cuerpo. Entonces es muy interesante que qué nos pasa con eso. Y al final, si no será que lo patológico sería lo rígido realmente, ¿no? Cuando hablamos de la patología, ahí podríamos hacer una asociación con esas ciertas rigideces y estructuras, porque las estructuras pueden ser fluidas. De hecho, el sistema de fluidos en el cuerpo sigue siendo un sistema y una estructura de fluidos, pero es, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Volvamos a lo mismo, ¿no? Como que tenemos ciertas ideas y yo siento que nos queda mucho por recorrer en cuanto a acercarnos a la pregunta en Occidente hacia la muerte, ¿qué es la muerte? Creo que todavía existe mucha dificultad para mirarla. De la misma manera que nos cuesta mirar la vida también. ¿Sí? No creo que pueda ser una pregunta que contrapone, creo que es simultáneo, como muchas cosas de las que traigo. Muchísimas personas además han podido experimentar esto que traigo de la simultaneidad, ya no solo en primera persona, obviamente con mi experiencia de muerte, pero también, ¿no?, cuando han vivido una experiencia de cuando un ser querido se va. O sea, hay una potencia de vida en un funeral muy fuerte, estamos muy vivos. Y eso muchísimas personas, si preguntas, ¿no?, y se atreven también, porque venimos un poquito a eso, ¿no?, nos cuesta hablar desde esa intimidad de lo real. Conectas con una energía vivificante increíble, que te lleva a recordar a esa persona, a abrazar, ¿no?, a tu hermana y wow, y la siente, o sea, nadie me va a decir que, por ejemplo, delante de algún escenario ¿no?, de cara con la muerte, no hay una energía viva increíble. Sí, pero como lo vimos muy dual, claro. Pero si te abres a la dimensión del cuerpo y a lo que traigo, que no es mío, obviamente, pero que es simultáneo, y eso que mira que hablamos de la cuántica, pero mira que nos cuesta hablar, entender qué es la simultaneidad, nos daremos cuenta que coexisten todo el tiempo, todo lo que estamos hablando, obviamente ahora estamos a nivel divulgativo o explicativo, tenemos que diseccionarlo para que se pueda entender, porque eso es lo que hemos consensuado como animales racionales, para que podamos entendernos, pero en otra dimensión vive y se replica simultáneamente todo el tiempo. Claro. Y yo creo que eso todavía no nos cuesta. Sí, porque lo vemos como una pérdida, ¿no? Como pues esto, como que algo se acaba y yo también creo que trato de ver la muerte como eso, como una posibilidad de que reinicie algo nuevo, ¿no? O sea, al final, pues es esta dualidad, como bien lo señalas, y no hay que tener miedo, sino es como una forma de
de transitar y de aprovechar el tiempo que hoy tienes, ¿no? De alguna manera también, o sea, es como honrar la vida misma sabiendo que la muerte es inevitable también, ¿no? Y es válido vivirlo con miedo también. Sí, o sea, estamos ante algo que no hemos experimentado. Yo pasé miedo también cuando tuve mi experiencia y obviamente hay unas contracciones tan fuertes que luego tuve 2 meses que no podía tragar porque mi cuerpo, ¿no? Tuve un paro y se cerró, ¿no? De alguna manera y lo viví, no me disocié. Básicamente ahí también entendí el trabajo que había hecho previo, porque llevo tantos años trabajando la consciencia corporal. ¿No? Y parte de estar como en seguimiento de cuándo te disocias o no, y eso empieza mucho anterior a cuando uno se da cuenta, ¿no? También, obviamente, cuando estás acompañando te das cuenta cuando la persona se ha disociado, cuando la persona no está allí, ¿no? De alguna forma, que me refiero que también es válido tener miedo, ¿no? Pero lo podemos mirar con miedo. Claro. No es lo que hablábamos, ¿no? Podemos mirarlo con enfado, podemos mirarlo con tristeza, quiero decir, es una dimensión que coexiste y permanece y no es esto o lo otro, no es o enfrento o sea, o no tengo miedo o le tengo miedo a la muerte, bueno, es que la podemos, o sea, es un misterio, claramente no sabemos, ¿no? Hacia qué va a pasar y ni nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, es normal que el cuerpo tenga unas sensaciones. El problema es qué pasa cuando no queremos mirarlo. Claro. Vamos a lo mismo, ¿cuántas estrategias hacemos para no estar en contacto con lo que se nos presenta? Y si entonces, si pudiéramos estar más en contacto con lo que se nos presenta, quizás no necesitaríamos tanta terapia. Claro. Estar presentes, ¿no? Justamente es como... En contacto, ¿no? Sí. ¿Qué es la presencia? Es un contacto. Y eso es lo que estamos perdiendo. Y eso es lo que realmente la tecnología también nos está descontactando, a pesar de que ahora podemos, ¿no? Pues estar en México y en Barcelona y obviamente tejer un puente, ¿no? Pero hay algo que también se está, ¿no? Pues nos estamos cuestionando, de hecho. Sí, porque al final, pues sí, no te deja estar un momento contigo mismo, ¿no? O sea, ante cualquier situación, vas a las redes sociales, empiezas a scrollear, empiezas a ver TikToks, o sea, no hay un momento de esta introspección, ¿no? De este momento presente, de conectar verdaderamente con lo que estás viviendo, con el vacío, con la tristeza, ¿sabes? Exacto. ¿Qué está pasando? Una buena pregunta sería, mejor dicho, qué estoy sintiendo en el momento que voy a coger el teléfono? Sí. Ese sería un trabajo que es lo que hay muchas cosas y siempre digo, al final, nada más sagrado que la cotidianidad. O sea, el espacio terapéutico es una réplica de la cotidianidad, porque el trabajo lo hacemos aquí, no en el espacio terapéutico hoy, o sea, en el día a día, ¿no? Y, por ejemplo, es eso. ¿Cómo me siento? ¿Al servicio de qué ahora voy a...? ¿no? Y ahí te darás cuenta de cuántas cosas no estamos sintiendo. Wow. La hiperracionalización también responde a un no sentir. Eso es lo que tampoco estamos entendiendo. Por eso te decía, personas que vienen a consulta, que se saben contar muy bien, ¿sabes? A los 7 me pasó esto con mi padre, a los 9 tal. O sea, cuanto más historia en ese sentido y menos contacto con la sensación. Entonces, en ese caso, o sea, creo que no está al servicio, por ejemplo, que la persona en ese momento siga explicando y explicando y explicando. Porque en ese explicar está realmente no entrando en la sensación. Claro. ¿Sí? Sería Porque al otro final contraejemplo de la terapia, algunas terapias que no estarían al servicio en ese caso concreto. sí, porque también cuando tú recuerdas tu vida, o sea, al final interpretas, ¿no? O sea, interpretas sucesos. O sea, no es que haya sido así, ¿no? Es como cuando peleas con tu pareja. O sea, al final cada uno tiene una versión de la realidad que vivió en ese momento. O sea, al final es que mi padre me golpeaba, mi padre era esto, y entonces por eso soy. O sea, pues no, realmente es una interpretación de lo que tú estás construyendo como parte de tu presente, ¿no? Pero creo que coincido en esta parte de te estás dejando de ser, o sea, sí te influyó, pero luego cómo lo traduces en el presente y cómo lo cambias, ¿no? O sea, creo que también ahí esa es la parte rica de la terapia, ¿no? O sea, que tus circunstancias no te definan, sino cómo eres capaz de sobreponerte a ello. Y esa es la parte también difícil. O sea, y a veces la parte que tenemos que reconocer a veces en estos procesos, ¿no, Patricia? Claro, claro, porque la mente también donde se siente segura es explicándose una y otra vez la misma historia.
una y otra vez. Ese es el movimiento neurótico. Una y otra vez necesito decir que mi madre, una y otra vez fue mi pareja, sí, o lo que sea, ¿no? Y eso es automático, ¿eh? Ojo, si es que además lo creativo rompe el automatismo, por eso nos cuesta tanto, ¿no? La creatividad, ¿no? También en nuestra cultura. Entonces, una y otra vez. Entonces, en lugar de que tú traes, que para mí es la resignificación, sí lo podemos vivir en el presente, pero claro, hemos de también desarrollar como una mirada de mucha presencia, poder estar en contacto con las sensaciones, darnos cuenta que esto que estoy sintiendo responde a algo que se grabó muchísimo anterior, y a partir de aquí, cómo doy una respuesta distinta, y eso también tendrá que ver, por ejemplo, con un tipo de energía que esté disponible o no. Porque la capacidad de respuesta que damos, aunque nos pensamos que solo es la mente, tiene que ver con una capacidad que está disponible o no en mi corporalidad también. Entonces, que yo pueda dar una capacidad distinta y pueda decir, no, a 19.1 del 2025, delante de un activador, ¿no? Un trigger, o sea, estoy reviviendo una historia y en vez de empezar a contarme, que es lo que hacemos, o sea, hay un activador y a través de la sensación empiezo a narrarme directamente la misma historia. Claro. Entonces, ¿cómo resignifico? Pues eso, estando muy en contacto con lo que está pasando, cómo puedo darme cuenta, porque muchísimas veces no nos damos cuenta, es un automatismo, ¿no? Y trabajar mucho la conciencia. Yo siempre digo, hay algo que por muchas herramientas, si no hacemos tecnología de conciencia, tampoco nos van a estar al servicio, porque no hay es ese hueso, ¿no? O sea, si yo no he podido hacer un cambio de conciencia referente a algo, no importa cuántas herramientas pueda tener, porque las puedo utilizar una vez más como para tapar. Claro, yo puedo utilizar un tipo de respiración para tapar una ansiedad, pero si yo no hay una conciencia, ¿no?, de lo que está pasando cuando tengo este activador de la ansiedad, y no estaré cambiando nada, ¿no? Y yo creo que también es importante, y es lo que dices, ¿no? Y es como una fase también de resignificar, que también corresponde a una fase concreta también, ¿no? Como quizás ya se ha hecho un contacto previo a unas sensaciones que igual te puedan llevar a resignificar y decir, bueno, esto que estoy sintiendo en los celos o en la pareja se ve muy claro en los activadores y en cómo la persona puede resignificar y darse cuenta que, bueno, que esto no está respondiendo, por ejemplo, a algo que había pasado en un pasado, ¿no? Claro, claro, claro. Mucho compromiso, me viene también la palabra. Porque también hay como una voluntad, ¿no?, de querer estar allí. O sea, hay una voluntad de quererte traer aquí y querer estar, no de querer huir y mirar hacia otro lado. Claro. Wow. Qué bárbaro, Patricia. Creo que sí nos podemos aventar un par de horas más discutiendo tantos temas. Hay tanto por hablar y qué rico es. Me encanta como esta pasión que tienes y cómo nos transmites estas ideas. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. Seguro, yo encantada, Carlos. Pero bueno, para ir cerrando este capítulo, Patricia, antes de que nos despidamos, ¿qué mensaje dejarías a la audiencia, o sea, de todo lo que hablamos, o algo que quizá no te pregunté, que creas que es súper importante que se lleven de esta charla? Bueno, no tengo ni idea. Iba a pensarlo, digo, a ver, ¿qué quiero que se lleven? La verdad es que siempre soy yo la que les pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué os lleváis, no? Y siempre digo, si os lleváis alguna cosa, porque siempre pongo también, ¿no?, sobre la mesa de que, y tampoco tenemos por qué llevarnos nada y está perfecto, ¿sí? Pero, bueno, mira, preguntaría un poco también cómo se han ido sintiendo con las cuestiones que hemos ido poniendo, porque eso también es un indicador de cómo me siento cuando alguien está hablando de esto, cómo me siento cuando alguien me propone, ¿no? Porque ahí también podemos empezar a ver cómo nos estamos relacionando con la cuestión más de que lo que se lleven, porque ya te digo, igual nos escuchan o me escuchan y igual no se llevan nada y está perfecto, pero sí como poder ir como sintiendo un poquito, ¿no? Digo, el tema de la sensación yo creo que también nos pasa es que pensamos que son como grandes revoluciones, ¿no?, de sentir muchísimo y no, y pasa por ¿cómo me he ido sintiendo ahora, ¿no?, durante la entrevista? O ¿qué me pasa cuando escucho, ¿no?, a Patricia hablar? O ¿qué me pasa ¿no?, o en las redes, ¿no?, que ya que estamos dando, ¿no?, cuando estamos haciendo scroll y paramos, ¿no? Y eso, ¿dónde lo siento? Pues en la tripa o no. Y esto empieza por aquí para mí, la revolución, ¿eh? Empieza por volver a ese contacto desde lo más sencillo, pero que parece que sigue siendo bastante complejo. Claro, de aprender a
a identificar nuestras emociones en el cuerpo, ¿no? También es muy difícil porque, bueno, por ejemplo, yo todo el tiempo estoy mal del estómago y todo me cae mal o sea, y a veces trato como de escucharlo, pero no es fácil, no es un proceso sencillo. Claro, porque muchísimas veces es tan sutil y sobre todo también una cosa que también, ya igual también es interesante, ¿no? Pero a cuanto más terapia, ¿no? Más se utiliza todo. No es que las cosas desaparezcan, es que se vuelven más sutiles. Entonces, claro, voy a tener que ir afinando cada vez más el instrumento de lo sutil, porque lo que antes era claramente, por ejemplo, se me cierra la garganta en la comunicación, pues porque me da miedo la exposición y quizás ahora es más sutil, es un carraspo, ¿no? Pero ya no lo he identificado porque no estamos tan acostumbrados, lo que digo, ¿no? A el bombardeo máximo de sensaciones, de colores, de pam, pim, pum, que realmente se me ha pasado por alto ligera, ¿no? Y a lo mejor ahí había un principio de sensación que te podía ir, ¿no? O en el estómago igual, quizás ya no es que cuando ya me está doliendo que me estoy dando cuenta, ¿no? Quizás ya hace bastante, es anterior que tuve una ligera contracción, ¿no? Y ahí estaba pasando algo. ¿Qué estaba pasando en ese momento, no? Y yo creo que también como ir registrando como lo sutil, ¿no? Creo que también pueda ser una buena puerta, ¿no? Para poder entrar a esto que he intentado traer, ¿no? Que es como también estas habilidades del cuerpo, ¿no? Y bueno. Mil gracias, Patricia, de verdad. Oye, Patricia, ¿dónde te pueden seguir la gente que nos escucha? Pues a través de las redes. Mi cuenta es Mirada Integrativa Poget. Y bueno, poquito a poco estoy ahí intentando exponerme más también en mi camino. Ahí hay algunos directos también de constructivos, algunos temas que también he sentido a veces interesantes. Y bueno, cualquier cosa me podéis encontrar ahí. Buenísimo, pues no me resta más que despedirte con un fuerte aplauso. Gracias, de la audiencia, Carlos. Hablando sin filtro. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, por favor denle like, compártanlo a través de WhatsApp, con sus amigos, familiares. Suscríbanse al canal de YouTube, sigan a Patricia y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Patricia. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast.